pasamos a continuación a un cuarto bloque con las referencias a sentencias de interés en materia de discriminación y planes de igualdad. Este cuarto bloque lo he querido traer a la sesión formativa porque quiero hacer referencia a un aspecto que me parece esencial. Cuando estamos hablando del compromiso empresarial por la igualdad de género en el ámbito de sus organizaciones y en la propia obligación que le incumbe en todos estos aspectos que venimos analizando, hay que resaltar que no estamos hablando de meras declaraciones normativas que no tengan consecuencias jurídicas. Aparte de lo señalado expresamente en el ámbito de la tutela administrativa o la posibilidad de sancionar infracciones por incumplimientos en materia de planes de igualdad, de negociar los planes de igualdad o de hacer los registros retributivos, etcétera, ya hemos indicado que los incumplimientos o el desconocimiento de la igualdad de género y la discriminación, igualdad de trato de la mujer y el hombre en el ámbito de las relaciones laborales puede dar lugar al ejercicio de acciones colectivas o acciones individuales. Y buena muestra de ello es precisamente este último bloque al que voy a hacer ahora en referencia. En este bloque, además, lo que me ha interesado también es resaltar algunas de las sentencias que ya hemos hecho referencia cuando hemos mencionado los hitos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero algunas ahora ya sentencias más actuales o que suponen especial significación en el ámbito de la igualdad retributiva. Bueno, pues en este bloque y en materia, por ejemplo, de igualdad retributiva, hay una sentencia que a mí me parece esencial. Cuando queramos hacer el registro retributivo, cuando queramos aplicar correctamente la igualdad retributiva en nuestras organizaciones o estemos elaborando el diagnóstico, el informe de situación y el propio plan de igualdad en este ámbito retributivo, siempre tendremos que tener de referencia esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 145/1991, que es además consecuencia de la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fíjense que es una sentencia del año 91, pero toda su doctrina mantiene una verdadera actualidad y supone establecer las bases jurisprudenciales o de la doctrina constitucional sobre la cual construir el principio de la igualdad retributiva en ese tiempo, en el tiempo intermedio y en la actualidad y en el futuro. Miren, el caso va referido a una diferente retribución de personas que trabajaban en un hospital provincial de Madrid. Por una parte tenemos las limpiadoras y por otra parte los peones. Digo limpiadoras porque en el convenio colectivo que establecía la clasificación profesional, así definía los puestos de trabajo o el grupo, o la clasificación correspondiente, y hablaba en femenino de limpiadoras y en masculino de peones. Y a cada categoría, en las tablas salariales, le asignaba una retribución correspondiente. Como estamos hablando de igualdad retributiva, ya se puede imaginar que la retribución del peón era superior a la que correspondía a las limpiadoras. Esto ya es enormemente significativo para todo lo que hemos ido hablando de los planes de igualdad, porque ahora, y en esta valoración de puestos de trabajo o en los grupos profesionales y clasificación profesional que debe hacerse en negociación colectiva, en los acuerdos colectivos, en los factores de valoración de los puestos de trabajo, lo que nunca podríamos utilizar son términos que revelen precisamente esos sesgos o estereotipos o roles de discriminación de género, como son los femeninos o los masculinos referidos a grupos profesionales o a determinados puestos de trabajo. Por eso es muy significativa ya desde el mismo inicio de la sentencia esta identificación semántica de los puestos de trabajo o de los grupos de trabajo. El caso es que tenían categorías distintas, retribuciones distintas, y la sentencia de instancia del orden social va a declarar, lo que se plantea aquí es una demanda en el que limpiadoras o en la acción colectiva se indicaba que no tenían por qué percibir retribución inferior a los peones, porque realizaban trabajos iguales o de igual valor. Ya es la primera vez que aparece la noción del trabajo de igual valor. En las sentencias judiciales, en las instancias previas al Constitucional, habían desestimado la reclamación y habían indicado que como el convenio colectivo había establecido diferencia retributiva porque estábamos ante categorías profesionales distintas, esto estaba permitido y que las diferencias retributivas estaban fundadas o eran razonables.
En concreto, el tribunal último que sentencia dice que eran diferencias retributivas razonables porque estaban vinculadas al mayor esfuerzo físico o a la mayor penosidad del trabajo que realizaba el peón frente al trabajo femenino de limpiadora. Esa es la tesis judicial. Y además dice, también peón puede ser la mujer, y en ese caso cobraría lo mismo que el peón varón. Es el factor penosidad y esfuerzo físico el que se ha valorado para la mayor retribución. Bueno, pues el Tribunal Constitucional este planteamiento no lo va a admitir, va a estimar la demanda de amparo y fija la doctrina que, insisto, es la que actualmente es aplicable, declarando la existencia de discriminación. Esta normativa o doctrina sigue vigente, es la que aplicamos los jueces en todos los casos que estamos conociendo, lógicamente con el refuerzo que supone toda la normativa reformada posterior y el enjuiciamiento que debe realizarse desde una perspectiva de género. Veamos cómo la ordenanza laboral en el convenio colectivo definía el trabajo de limpiadoras y el de peón en los términos de la diapositiva que pueden perfectamente examinar en la pantalla. Bien, sobre esta definición del convenio y de las ordenanzas, atiendan a los diferentes ítems y desarrollos de esta sentencia del Constitucional 145/1991, porque primero hace llamada a que esta discriminación por razón de género se conecta con la noción de la igualdad material o la igualdad sustancial entre el hombre y la mujer y con la idea de conseguir superar la segregación que históricamente o en la que históricamente se le ha mantenido a la mujer. Bien, habla a su vez, fíjense la importancia, de que la noción de discriminación no solo comprende una discriminación directa por el hecho mismo de ser mujer, sino también la discriminación indirecta. Es decir, aquella norma o criterio o práctica que es aparentemente neutra, se aplica igual a personas de uno u otro sexo, por ejemplo, peones pueden ser mujeres y cobrar lo mismo, vale, eso es neutro, pero qué casualidad que afecta en la realidad a personas de un sexo, provocando una desventaja respecto a las personas del otro sexo. Y eso determinado desde el punto de vista estadístico, cuando esa diferencia se acredita porque las personas de ese sexo, en este caso las mujeres, son precisamente las que ocupan mayoritariamente el puesto de limpiadoras y no precisamente las de peón, y que por tanto perciben retribución inferior. Bueno, a esto hace referencia la sentencia, y en el tercer bloque que ven en la pantalla nos indica que cuando estadísticamente se ha observado ya esa diferencia retributiva, el juez no puede valorar la existencia de la discriminación o no, teniendo en cuenta si esa diferencia de trato tiene en abstracto una justificación objetiva o razonable, como podría ser valorar la previsión del convenio de categorías distintas. Ese enjuiciamiento por el juez con un carácter meramente abstracto no sería válido, sino que lo que se le exige es que analice en ese caso en concreto si lo que aparece una diferencia formalmente justificada, convenio colectivo, diferenciación de categorías, realmente no está encubriendo o permite encubrir una discriminación por razón de género, sea la directa o sobre todo la indirecta. Va a declarar efectivamente que aquí es más que evidente que el trabajo que se estaba realizando las limpiadoras o los peones no era muy diferente desde el punto de vista no de trabajos iguales, porque eso nos va a dar igual, sino trabajos de igual valor. Y ante trabajos de igual valor, la retribución ya hemos indicado que debe ser la misma. Bueno, esto hace también referencia a que el hecho de que el convenio establezca categorías distintas no sirve para nada en ese enjuiciamiento que debemos realizar en materia de igualdad o para conseguir la igualdad retributiva. Lo mismo, oiga, es que las funciones no son exactamente iguales o las mismas, pues no ese es el parámetro de enjuiciamiento, sino el trabajo de igual valor. A trabajo de igual valor, igual retribución es la que corresponde. Bueno, hace referencia lógicamente a doctrina de la jurisprudencia comunitaria y también nos va a indicar, y ahí lo tendrán referenciado, me parece importante que lo tengan en pantalla, cuál es el alcance del derecho a la no discriminación retributiva, qué es lo que incluye, a efectos de que lo tengan en cuenta cuando estén aplicando este principio en sus organizaciones o en las organizaciones empresariales o al elaborar el juicio diagnóstico y la implantación del plan de igualdad que corresponda. También hace referencia a que el esfuerzo físico o la mayor penosidad, así en abstracto, son factores de determinación de la retribución que realmente
no son adecuados para evitar esa discriminación retributiva. El esfuerzo físico como un factor relevante ha quedado en su mínima expresión, porque lo que establece la normativa, y esta sentencia es buen ejemplo de ello, es que hay que tener en cuenta un conjunto de factores que no solo estén presentes en el trabajo estándar masculino, sino también los que están presentes en trabajos femeninos, como pueden ser la atención, el cuidado, la responsabilidad, la asiduidad y otra serie de factores en los que no estén presentes los sesgos o estereotipos de género. También establece cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para evaluación de los puestos, en los términos que ven en la pantalla y a los cuales me voy a remitir. Hay más jurisprudencia relevante sobre la discriminación indirecta, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Constitucional, precisamente en ese ámbito de las discriminaciones indirectas, pero ya haciendo referencia a sentencias muy actuales, para que vean que todo lo que estamos haciendo referencia o comentando, quiero decir, tiene aplicación en todos los días. Tenemos esta primera sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2015, en el que va a abordar la nulidad de una cláusula de un convenio colectivo, en este caso afecta al sector de grandes almacenes, en el que para ascender va a tomar en consideración un número determinado, no sé si eran 450 o las que fuesen, horas de efectivo trabajo al año. Aquellos que obtenían ese umbral de horas efectivas de trabajo podrían tener la posibilidad de ascender, con la consecuencia también retributiva que conllevaba. Y no se descontaban, a efectos de conseguir ese umbral de trabajo efectivo al año, interrupciones en la prestación de servicios que sean inferiores a los 2 meses. Bueno, pues va a declarar que es nula estas previsiones de condicionantes para el ascenso, porque teniendo en cuenta que las bajas por maternidad o riesgo de embarazo iban a tener normalmente, claro, una duración superior a ese periodo, y el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, estima que esa cláusula, que aparentemente es neutra, porque se va a aplicar a cualquier trabajador, sea cualquiera su sexo o género, ¿en quién va a impactar más? Pues precisamente en la mujer. Entonces, situación o regulación aparentemente neutra provoca una situación de discriminación respecto de las trabajadoras, y por eso es discriminatorio y declara nulo el artículo del convenio. La segunda sentencia también va a apreciar discriminación, la de 27 de mayo de 2015, para un complemento salarial que en la normativa o aplicación de la empresa no se percibe el complemento cuando hay ausencias al trabajo, aunque estén justificadas, pero que superan los 30 días naturales. Claro, lógicamente, 30 días naturales tienen un impacto directo en bajas de maternidad que, como no se cumpliría este requisito, ya dejaría de percibir la mujer trabajadora embarazada o en situación de baja por maternidad el complemento salarial. Aquí ya incluso dice que no estamos ante una regla, una condición para acceder al complemento que sea neutro, que se aplique de manera indistinta al hombre o a la mujer, sino que necesariamente la maternidad solo va a concurrir en la mujer. Por lo tanto, no es una medida neutra, afecta solo a las mujeres y por ello es una discriminación al no excepcionar la situación de maternidad. Aquí la igualdad lo que exigiría es que los periodos de maternidad no pudieran quedar excluidos a efectos del requisito de las ausencias para lucrar, para obtener el complemento salarial. Lo mismo, una reciente sentencia de 10 de enero de 2017, que a efectos de retribuir incentivos, analiza con perspectiva de género y lleva a apreciar la discriminación respecto de una práctica empresarial que consiste en computar como ausencias, y por tanto no darán lugar a percibir incentivos, computa ausencias, la baja maternal y la baja por riesgo durante el embarazo, a los efectos de determinar qué días productivos van vinculados al devengo de los incentivos. Si no excluimos de esos días productivos la baja de maternidad y la baja por riesgo de embarazo, se está produciendo una situación de discriminación vinculada precisamente a un factor que exclusivamente afecta a la mujer y que es discriminatorio. Es muy interesante hasta dónde llega el parámetro de enjuiciamiento desde la perspectiva de género y de la no discriminación retributiva o de las condiciones de trabajo, esta sentencia que ven del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2017, que seguramente es la elaboración
más perfecta de la aplicación judicial del principio de igualdad retributiva o en materia de género al que estamos haciendo referencia, por lo cual les interesaría leerla con detenimiento. Va a resolver un supuesto de guardia médica de una médico y va a considerar que discrimina por razón de sexo el siguiente supuesto. Se minora la retribución de una médico residente que se encuentra en una situación de adaptación del puesto de trabajo por riesgo del embarazo. Es decir, ya saben, hay una situación suspensiva cuando durante el trabajo hay una situación de riesgo para el feto. Se reconoce cuando no es posible, hay una posibilidad de suspender la relación laboral y se cobra una prestación y se suspende la relación laboral, pero esa suspensión de la relación laboral está condicionada a que no sea posible que la empresa adapte el puesto de trabajo para que esa persona en situación de embarazo no tenga ese riesgo en relación a la situación de embarazo o lactancia. En este caso, la médico residente que venía realizando guardias que son en régimen de trabajo nocturno y la situación de riesgo de embarazo excluye ese trabajo nocturno durante las guardias. Y por lo tanto, lo que se le va a hacer es no suspender la relación laboral, sino adaptar su puesto de trabajo. ¿Cómo se le adapta? Dejando de realizar esas guardias con nocturnidad y con turnicidad, que es lo que, insisto, afecta al riesgo de embarazo. Por lo tanto, sí que trabaja, pero adaptando sus condiciones para no realizar esas guardias. Pues la sentencia esta del Supremo, con la demanda que presenta la médico, va a reconocer que durante el periodo de adaptación, que no hago guardias, tengo derecho a percibir la media de lo percibido cuando sí realicé efectivamente esas guardias médicas, pero durante esa fase de adaptación. Por lo tanto, por decirlo sencillo, no hago guardias médicas, pero tengo derecho a que se me retribuya con la media del valor de las guardias médicas que sí vine realizando antes del momento que se me adapta por riesgo de embarazo el puesto de trabajo y dejo de realizar esas guardias. Es, insisto, una sentencia muy relevante. También es relevante la 16 de julio de 2019, que en relación a un complemento salarial va a considerar discriminatoria una regulación de ese complemento para cuyo devengo era necesario trabajar un número de horas y no excepciona las ausencias debidas a maternidad, con lo cual aquellas que estaban en esa situación no llegaban a ese número de horas de trabajo anuales y dejaban de percibir el complemento, y eso era discriminatorio. Y quiero hacer referencia a esta sentencia de un juzgado social de Barcelona de 3 de octubre de 2019, también reciente, porque viene a ser un resumen de lo que no se puede hacer en materia de igualdad y no discriminación. Fíjense que en el caso es un variable, un bonus, una prima, que cobran todas las personas trabajadoras y se establece un requisito para acceder al bonus. Un requisito que es neutro y por lo tanto se aplica a cualquier persona trabajadora, sea cual sea su género, que es que al menos se debe haber trabajado, o mejor dicho, que no se abona esa retribución o bonus variable cuando no se trabaja durante 6 meses. En el ejercicio económico en el que se devenga el bonus, no se devengará si hay ausencias al trabajo durante 6 meses. Claro, no hace la regulación salvedad alguna si esas ausencias están motivadas por la maternidad o otro supuesto vinculado al cuidado de hijos, etc. Bien, entonces es cierto que la reglamentación para cobrar el bonus había que valorar el trabajo de la persona trabajadora por parte de su superior. Hacía una valoración de desempeño y si superaba el desempeño, pues iba a obtener el bonus correspondiente. Pero, insisto, no tenía derecho al bonus aquel que tuviera una ausencia de más de 6 meses durante el ejercicio económico. Al mismo tiempo, se establecía un incremento salarial vinculado también a esa valoración de desempeño. O sea, que son 2 aspectos, el devengo del variable o bonus y el porcentaje de incremento retributivo anual vinculado también a la misma circunstancia. Bueno, pues llega la demanda a este juzgado de quien quiere que aquellas situaciones que estén vinculadas a la baja por maternidad, etcétera, o riesgo de embarazo, lactancia, esas deberían tenerse en cuenta a efectos del devengo y cobro del bonus o prima variable.
y también del incremento porcentual retributivo correspondiente. Y esto es lo que acoge la sentencia, y efectivamente declara la existencia de una discriminación retributiva, porque esta valoración de la maternidad tuvo que tenerse en cuenta en un posible doble aspecto. Uno, para excluir los periodos de baja de maternidad o periodos de riesgo de maternidad o embarazo, etcétera, de riesgo de embarazo o lactancia, excluir de esa exigencia los 6 meses y ajustar los objetivos proporcionalmente al resto del periodo efectivamente trabajado, y ajustamos, por lo tanto, esos objetivos, o bien al menos retribuir las primas o el bonus conforme a lo que se retribuyó en el ejercicio previo cuando no hubo esa situación de baja por maternidad o suspensión de trabajo por riesgo de embarazo o de lactancia. Eso es lo que establece en estas pantallas que van viendo. Debía haber valorado el trabajo de la actora en el ejercicio que se estaba cuestionando con un criterio cualitativo y no cuantitativo para que no incidiera en la valoración del bonus, esa ausencia por la baja maternal, etcétera. Y en base a esa valoración cualitativa y no cuantitativa, proceder a reconocer el bonus y el incremento también salarial que estaba en juego. Si fuese cierto que la valoración era imposible, que es lo que mantenía la empresa, o excesivamente compleja, ajustando los periodos esos de ausencia justificados, entonces la única forma de evitar la discriminación, dice la sentencia, es reconocer el mismo importe a la persona trabajadora que tenía en el ejercicio previo en el que no hubo esas ausencias. Bueno, este es un poco el criterio. Bueno, los efectos de la sentencia es, lógicamente, declarar la existencia de discriminación y condenar a la empresa a que cese en ese comportamiento discriminatorio, y se le condena también a remover los efectos de la discriminación, que es abonar el bonus, que en este caso va a ser el del año previo en el que no hubo ninguna incidencia, y entonces se le va a reconocer el derecho a ese bonus completo y también al incremento retributivo de ese previo ejercicio en su traslación al ejercicio en el que estuvo la trabajadora en situación de baja de maternidad. Pero fijémonos que la condena alcanza a indemnizar a la persona afectada con nada más y nada menos el importe de 25.001 euros, tomando como referencia los importes que establece la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social cuando se vulneran derechos fundamentales como es el de la no discriminación, teniendo en cuenta además también que las indemnizaciones cuando hay vulneración de un derecho fundamental deben tener también una finalidad tuitiva, preventiva y disuasoria de comportamientos futuros discriminatorios. Tenemos ahora una reciente sentencia que hace referencia a va a apreciar discriminación retributiva, analizando con perspectiva de género el asunto y los estereotipos de género vinculados al reparto de responsables familiares. Se trata de esta sentencia del Supremo 23 de septiembre de 2020, muy reciente como digo, en el que con referencia a una entidad bancaria va a enjuiciar una retribución variable que provoca la discriminación por razón de género o sexo, porque desincentiva el reparto equitativo de las cargas familiares y de los permisos familiares. En este caso afecta realmente a un hombre que va a disfrutar del permiso de paternidad, pero va a haber quedado excluido de un régimen, al regular la retribución variable, que sí beneficia precisamente a las mujeres trabajadoras cuando están en situación de descanso por maternidad. Los hechos son un sistema de incentivos del banco por consecución de objetivos que no se ve afectado por aquellas ausencias derivadas de riesgo de embarazo o lactancia natural, permisos vinculados a la maternidad, la lactancia o bajas médicas pero vinculadas con el embarazo, o que se hayan iniciado 30 días antes del nacimiento del hijo. Bien, ¿cómo a efectos del incentivo de consecución de objetivos trataba el banco estas situaciones? Pues hace un tratamiento individualizado, de manera que los objetivos individuales de cada persona afectada se ajustan al tiempo efectivamente trabajado, excluyendo esos periodos que no tienen un impacto negativo a la hora de conseguir los objetivos. Pero esto en las situaciones que hemos identificado vinculadas a la maternidad. Mientras que si el hombre solicitaba el permiso de paternidad, esos periodos de paternidad sí que no quedaban excluidos y tenían impacto, por lo tanto, en el devengo del incentivo o de la retribución variable correspondiente. Y podrán ver aquí que en los diferentes apartados de la diapositiva, como el Tribunal Supremo hace un análisis desde esa perspectiva de género,
es una sentencia también muy relevante desde este punto de vista del enjuiciamiento del derecho con perspectiva de género, y cómo va a superar o considera que hay unos estereotipos de género derivados del reparto de las responsabilidades familiares que determina una situación de discriminación, sí, para el propio trabajador que reclama, pero incluso para las propias trabajadoras o mujeres trabajadoras en general, como una discriminación, digamos, indirecta, o porque viene a perpetuar el rol o el estereotipo de género de la mujer como que es la encargada de los cuidados familiares o a los hijos menores, etcétera. Y dice, claro, esta medida está provocando esta situación de perpetuar los roles vinculadas a la segregación histórica de la mujer y que constituye claramente una discriminación, que es lo que va referido en estos parágrafos o epígrafes que les estoy indicando. Fíjense, el tercero, a la poste está perpetuando la posición de la mujer como única responsable de las tareas domésticas y del cuidado y atención de los hijos. Hay una clara discriminación por razón de sexo, ya que el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres comprende la consecución del reparto equitativo de las responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos. Los trabajadores que se han acogido a un permiso parental no pueden estar en una posición de desventaja, en este caso para conseguir el complemento de objetivos, respecto a aquellos trabajadores que no se han acogido al permiso parental. También desde la perspectiva de género es muy importante esa sentencia de 2 de julio de 2020 que va a determinar cuál es la contingencia de una lesión que se produce a una mujer trabajadora durante el parto. Tiene una lesión durante el parto y va a dar lugar a que se declare, de hecho, la lesión va a ser muy importante, una pensión de incapacidad permanente absoluta. Pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce la pensión derivada de la enfermedad común. Se demanda para que se considere que deriva de un accidente no laboral, y esto es lo que va a apreciar precisamente el Tribunal Supremo. Los órganos de instancia no, pero al llegar a casación lo va a estimar el Tribunal Supremo, analizando el supuesto de hecho desde la perspectiva de género. Claro, ¿qué está en juego? ¿Qué más da que la contingencia sea enfermedad común, sea accidente no laboral? El importe de la base reguladora que va a dar lugar a qué pensión voy a percibir cada año, porque era superior con la consideración de accidente no laboral que con la consideración de enfermedad común. Bueno, pues ven en pantalla que efectivamente desde la perspectiva de género llega a la conclusión del Tribunal Supremo de que la contingencia de esa lesión, bueno, de la pensión derivada de la lesión sufrida en el parto, esa pensión de la incapacidad permanente absoluta derivada de la contingencia del accidente no laboral. Y por último, ya para terminar, creo que es muy relevante esta sentencia que va a declarar la existencia de discriminación indirecta por razón de género o sexo en un supuesto muy significativo, que es el referido a los descansos compensatorios cuando se realizan guardias médicas. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 120-2020 de septiembre del año pasado. Así lo va a declarar la existencia de una discriminación indirecta, porque la regulación, a la que vamos a hacer ahora referencia, los hechos, en un supuesto de reducción de jornada por cuidado de hijos, esa regulación provoca una situación de discriminación. Los hechos son los siguientes. La médico que reclama realiza una jornada ordinaria de 1.523 horas de trabajo, 7 horas al día. Pero aparte de la jornada ordinaria, los médicos realizan otra jornada que se llama jornada complementaria. Bien, durante esta jornada complementaria se realizan de forma obligatoria 44 guardias al año. Guardias que se realizan en horario nocturno y cada guardia son de 10 horas. Cuando cada médico realiza una guardia de estas, no solo generan al día siguiente una libranza, es decir, no se trabaja al día siguiente de realizar las guardias médicas, que se llama el día saliente por la guardia, no trabajo. Bien, no solo hay este descanso de 24 horas, sino que a efectos retributivos y de jornada, 7 horas de esas de descanso del día siguiente, esas 7 horas, se van a tomar como de trabajo efectivo. Es lo que se llamaba en la normativa, se llama descanso retributivo. 7 horas de las de descanso del día siguiente de hacer la guardia tienen efectos retributivos porque computan para la jornada efectiva de trabajo. Es decir, ven en la pantalla, si la jornada anual era 1.523 horas en cómputo anual, de jornada ordinaria,
ya quedaban incluidas en las 1.523 horas las 308 horas generadas por los días salientes de guardia, es decir, por las 7 horas que hemos dicho que se computaban a efectos de jornada real efectiva. Bien, eso en un supuesto normal. Hago 44 guardias al año, me van a generar esos días de salientes de guardia las 7 horas computables como de trabajo efectivo y reduzco la jornada efectiva de trabajo. Bien, ¿qué ocurre en nuestro caso? Que la médico va a solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijos menores. Una reducción del 33%. ¿Qué hace la empresa? Bueno, le reduce la jornada ordinaria. Y también le reduce la jornada complementaria, es decir, las guardias. ¿Cómo le reduce? Pues en el 33%. En vez de realizar las 44 guardias anuales, lo que se va a realizar son 30 guardias anuales. Y con esas horas que hemos indicado de día saliente guardia y que van a computar en la jornada anual y son retribuidas en ese sentido, ¿qué iba a hacer? Pues atribuir también un criterio de proporcionalidad. Y en vez de reconocer las 7 horas de descanso retribuido, con ese criterio de proporcionalidad del 33% de reducción de jornada, solo le va a reconocer 4,69 horas. Esto es lo que accede al recurso de amparo al Tribunal Constitucional y va a declarar la existencia de la discriminación directa en esta sentencia, que van a ir viendo cómo se trata en diferentes diapositivas, y va a considerarlo que nos recuerda, por una parte, cuál es la discriminación directa, que es como hemos empezado hoy la sesión formativa haciendo referencia a los conceptos básicos, pues nos habla de la discriminación directa, pero nos dice también que hay discriminación cuando estamos a supuestos de discriminación indirecta, es decir, aquellos tratamientos aparentemente neutros, pero que van a conllevar un trato peyorativo en las condiciones de trabajo precisamente a una persona de uno de los sexos, en este caso el sexo femenino. Produce un impacto adverso sobre los miembros de un determinado sexo, como en este caso es la mujer, que es lo que está ocurriendo en este caso. Además llama la atención de que en realidad, vale, ha reducido la jornada, ha reducido las guardias, pero ojo, las guardias que realiza, las 30 que realiza en vez de las 44, sí son de 10 horas diarias. Hago menos guardias, pero cada guardia es del mismo número de horas. Entonces dicen, no está justificado que en el descanso retributivo, ese que hemos indicado, las 7 horas, en vez de 7 horas pasemos a 4,64 horas de descanso retribuido. Esto no está justificado en este supuesto con carácter general, y mucho menos si apreciamos ya la aplicación del hecho desde la perspectiva de género a la que hemos hecho referencia, porque aparte de tener una justificación objetiva y razonable, resulta que se está perjudicando a la médico como consecuencia de un ejercicio del derecho de conciliación que está vinculado precisamente también a la discriminación indirecta por razón de sexo, porque estadísticamente además son las mujeres a las que más les va a afectar, porque son las que, insisto, estadísticamente, con prueba estadística, más ejercitan los derechos de conciliación, con lo cual tiene ese impacto adverso por razón de género que debe eliminarse. Hay discriminación directa por una parte, pero el siguiente paso, la sentencia del Constitucional va a declarar que hay esa discriminación indirecta por razón de sexo, porque el método de cálculo que utiliza la empresa para asignar los periodos de descanso retribuido por cada saliente guardia le provoca a la médico un perjuicio efectivo y constatable que le genera el trato peyorativo en las condiciones de trabajo, fruto además del ejercicio del derecho asociado a la maternidad, como era el derecho de reducción de jornada por cuidado de hijos. Y aunque sea un método aparentemente neutro, porque se aplicaría de forma indistinta a los hombres y a las mujeres, lo cierto es que perjudica, insisto, como hemos señalado, al mayor número mayor de mujeres que el de hombres. Y esa demanda de amparo forma parte, además, y así se acredita, de gran reclamaciones que han efectuado los médicos que se encuentran en la misma situación. Bueno, pues con esta última sentencia sobre discriminación indirecta por razón de sexo o género, muy reciente del Tribunal Constitucional, acabamos este cuarto bloque temático sobre la igualdad de género en las relaciones laborales y solo me queda darle las gracias por la atención prestada y considerar a ver si que sea de interés
el trabajo realizado y que pueda orientarles en la búsqueda y en ese compromiso que deben tener todas las organizaciones y las empresas en la búsqueda de la igualdad efectiva de la mujer y el hombre en el ámbito de las relaciones laborales. Muchas gracias.